tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Empezamos. Como de costumbre, no dan tiempo ni de platicar un poco. Luego, vamos. Correcto. Vamos. A ver, primera pregunta dice, doctor, ¿quiere decir, por poner un ejemplo, que las desviaciones sexuales es una miseria? Si esas personas la logran vencer, ¿lograrían grandes virtudes, grandes santidades? Bueno, de que son las desviaciones sexuales, o sea, son miserias, sí. Sí, cualquier tipo de desviación, cualquier tipo que se salga, cualquier ejercicio de la sexualidad, de la parte de relación que se salga de lo normal, ¿es una desviación? Sí. O sea, debemos entender que la relación de pareja, la relación sexual, tiene dos finalidades. La primera, que es la reproducción, y esa es la que hemos querido olvidar. Porque como junto con la reproducción va la parte placentera, o sea, lo que hemos llamado orgasmo, ahora lo que se busca es el orgasmo y se trata de quitar la parte reproductiva. Pero debemos, por favor, entender que la parte reproductiva es la importante. Lo que voy a decir no lo dice Jesús en ningún lado. O sea, no lo dice Jesús, es una simple idea que tengo. O que creo que compartimos, ¿no? Esa idea. Jesús nos dice que Él no se niega al placer. Eso es curioso. O sea, hay un folletito que hay sobre el verdadero matrimonio, el matrimonio verdaderamente cristiano, donde Jesús habla y dice que Él no se niega al placer que la criatura siente cuando tiene esta relación. Lo que yo pienso, eso es pensamiento mío, Dios nos comparte todo lo suyo. Y como el acto sexual va encaminado a la reproducción, o sea, y no es una reproducción nada más de hijos nuestros, sino son hijos de Dios, porque Dios nos ha asociado a esta empresa de crear hijos, pero hijos de Él. Entonces nosotros ponemos la parte material y Él pone la parte espiritual. O sea, vamos por mitades, por decirlo. Y ahora el placer, el gusto que Dios tiene por tener un hijo, ese gusto, ese placer, nos lo comparte a través de esta satisfacción que se obtiene en el momento de tener una relación. Es un placer que deberíamos de asociar al placer de estar buscando un nuevo hijo. ¿Sí? No al placer separado del hijo, sino al placer de poder estar compartiendo con Dios esta labor, de estar tratando de multiplicar los hijos de Dios y que también son nuestros para mayor gloria de Él. Entonces, separar esta parte estaría mal. No sé si me explico. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice? O sea, con desviaciones sexuales. Se considera miseria. Entonces, una desviación sexual es cualquiera de dos. O buscar únicamente la parte placentera, separando la parte reproductora, que eso es lo que ahora en la actualidad se hace al 99%. O el hacer la parte sexual, desviarla hacia acciones no encaminadas a la reproducción. Y en eso podemos hablar de todas las desviaciones sexuales que puede haber y de todos los usos de esta parte hacia los demás. Si lo vencemos, ¿hacemos virtudes? Sí.
Grandes virtudes, bueno, yo diría es una virtud. Qué tanto nos cueste trabajo es que tan arraigado esté el vicio en nosotros. Qué tanta santidad podamos obtener a través de esto, bueno, depende también de qué tanto podamos llegar a vencer y llegar a ofrecer estas acciones para gloria y bien de la divinidad. ¿Sí? Cambiar los vicios por virtudes y ya en la divina voluntad cambiamos esas virtudes por atributos divinos. Serían grandes pasos. Así es. Ahí ya es hablando de la divina voluntad, ¿no? Pero así puesto a nivel de virtud y de vencer esta desviación, ¿se obtienen virtudes? Sí. Muy bien. Doctor, ¿Jesús nos necesita para Él obrar en nosotros? Yo creo que en la misma pregunta está la respuesta, ¿no? No sé si se fijan. Si Jesús quiere obrar en nosotros, forzosamente nos necesita a nosotros. O sea, creo que eso es obvio. Aquí yo trataría de poner la pregunta de otra manera. O sea, Jesús nos necesita, entre comillas, para obrar en nosotros. Lo que Él necesita es nuestro permiso, nuestra anuencia a decirle, sí, Señor, ven y obra en mí. O sea, ¿me necesita para obrar en mí? Sí, pero lo que necesita para obrar en mí es que yo le diga sí. O sea, que yo acepte voluntariamente lo que Él quiere hacer. ¿Y cuando Jesús obra en un cuerpo humano, es desahogo del amor de Dios? Bueno, sí. O sea, aquí necesitamos entrar un poco en la finalidad de la creación. O sea, la creación del ser humano va con la finalidad de establecer el reino de Dios en la tierra. Y ese reino de Dios en la tierra es el reino de Cristo, de Jesús, dominando y reinando en cada uno de nosotros. Pero es un reino espiritual. Es un reino que está dentro de nosotros, que está incrustado en nosotros y que nosotros le servimos como, si aceptamos, le servimos para que Él repita su vida, multiplique su vida en nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, así es. ¿Y es un Dios darse a una persona dispuesta a vivir en la divina voluntad? ¿Cómo? ¿Es Dios darse a una persona dispuesta a vivir en la divina voluntad? Por eso es Dios mismo, si así es. Ok. Siguiente. Dice, decir que vivimos en divina voluntad no es todo, la intención no basta, es el acto realizado a través de nuestra voluntad humana, cuando damos vida en nosotros a esta voluntad divina. Por favor, confirme si esta apreciación está bien. Así es correcto. No se trata de conocer. O sea, todo el conocimiento de la divina voluntad no debe quedar en la inteligencia. Ahí no sirve prácticamente de nada, sino que de la inteligencia, de la memoria, debe pasar a la voluntad, que es al acto. Y en el momento que se lleva a cabo el acto con lo que esa verdad contiene, es cuando ya se pone en práctica la vida de la divina voluntad en nosotros, multiplicando su vida en los actos. Doctor, me gustaría saber cómo se hacen los giros, porque he escuchado los programas que hablan de este tema, pero no son muy explicativos. Es que no es sencillo el explicarlo. O sea, la persona que vive en la divina voluntad, o sea, es la divina voluntad la que está formando prácticamente la vida de esa persona. Bueno, pero la divina voluntad es un todo, es unidad. La divina voluntad no, ¿cómo diríamos? No deja atrás lo que ha hecho. La divina voluntad contiene en ella misma todos los actos que ha realizado. Y recordemos que la divina voluntad es el motor del ser divino.
Por lo tanto, la divina voluntad es la que ha movido a Dios y a todos los atributos de Dios, incluso el amor, para crear, para redimir y para santificar. En esas tres obras, en esas tres grandes obras, está encerrado todo lo que existe tanto en el cielo como en la tierra. Cuando esta divina voluntad se pone en la criatura como vida, ahora cada acto que la divina voluntad hace lleva consigo todo lo que todos los actos de esa divina voluntad. Pero como la criatura no lo conoce, no los conoce, entonces, aunque se esté llevando a cabo, pero no tenemos conciencia de lo que se está realizando a través de nuestros actos. ¿Qué es un giro? Es ponernos en la disposición de penetrar en esos actos de la divina voluntad y con nuestra imaginación, con nuestra inteligencia, tratar de ponernos junto con la divina voluntad en los actos que contiene. Me puedo poner en el momento que la divina voluntad está creando y entonces concurro con ella en los actos de la creación y lo puedo ir particularizando. Me puedo poner en el momento que la divina voluntad, crea el sol. Bueno, en ese momento yo veo los dones, todos los atributos, todos los efectos y toda la finalidad que Dios pone en el sol, los oficios que le da al sol. Y entonces concurro con ella y tomo el amor que la divina voluntad puso en el sol, lo tomo para mí. Y al mismo tiempo ahora yo deposito mi amor en el sol para Dios. Esto es un intercambio de amor entre Dios y la criatura. Pero como la divina voluntad es universal y contiene a toda la familia humana, ahora yo en este acto estoy depositando el amor y la gloria que toda la familia humana debería de haberle dado a Dios, se lo estoy depositando en el momento de la creación para alabarlo, para bendecirlo, glorificarlo, y al mismo tiempo tomo el amor que todos deberían de haberle dado para ponerlo ahí hacia Dios. O sea, la primera finalidad es ese intercambio, conocimiento de las obras, intercambio de amor en la obra, tomar la finalidad de Dios y tomar el oficio que aquella cosa creada contiene para ahora hacerlo desde nosotros. La segunda finalidad es tomar posesión de las cosas, de las obras que Dios ha hecho. No podemos decir que algo es nuestro si no tomo posesión. En muchas ocasiones ponemos un ejemplo, tenemos un familiar que desconocemos, que vive muy lejano, y de repente aquel familiar fallece y nos hereda una determinada propiedad, un determinado capital, lo que sea. Nos llega la noticia de que tenemos eso que nos lo heredaron, pero no lo poseo, no lo tengo a la mano. ¿Qué necesito hacer para poseerlo realmente? Tomar posesión, ya sea del lugar, de una casa, de una hacienda, de una empresa, de algo, o tomar posesión del capital o de la suma que nos hayan dejado, hacerlo nuestro. Bueno, el giro es para irnos poniendo en todo lo creado e irlo poniendo como propiedad nuestra para ir igualando nuestra vida a la vida de Jesús. Mientras no tengamos las mismas obras de Jesús, que Jesús tiene en su interior por medio de la divina voluntad, mientras nosotros no tomemos posesión de ellas, no somos semejantes a Él.
Pero también podemos girar en la obra de la redención, ¿verdad? En todo. Y tomar los actos que hizo Jesús y Así hacerlos es. nuestros. Así es. Y ver también qué oficio y qué amor y qué finalidad tiene. tenía ese acto de Jesús, por ejemplo, cuando hizo milagros o cuando caminaba, todos, así es. cuando predicaba. Ujú. Todos esos actos que hizo Jesús los podemos hacer nuestros. Claro, los debemos hacer nuestros. Y para eso son los giros. O sea, la manera perfecta, por ejemplo, de girar en la vida de Jesús, en la pasión de Jesús, sería leyendo el libro de las 24 horas. O sea, en ese libro nos va describiendo todo lo que él hizo e incluso nos dice, fíjate en lo que hago para que lo hagas también tú. Ese es un giro, o sea, ponernos en el momento que él está sufriendo, ver lo que está sufriendo, tomarlo como nuestro y ponerlo en nosotros como vida propia. Y también en los actos de la santificación, es en todo, en todo. No debería de quedar nada de semejante entre él y nosotros. Eso ya depende de nuestra atención, de nuestro interés, de todo lo que pongamos de nosotros para llegar a vivir en esta divina voluntad. Así que no hay límite, ¿no? Podemos hacerlo hasta donde queramos. Dice, ¿es necesario fundirme varias veces al día? Bueno, el vivir fundido en Dios debería de ser continuo. No es fundirse en varias ocasiones, sino un vivir sería estar siempre fundido con Él. Nos dice, hay unas lecturas en donde le dice a Luisa que el acto más importante de su día es fundirse en su voluntad. Esto nos deja la idea como de que todo el día estuvo no fundida y que en un momento dado tiene que fundirse en la divina voluntad. Y no es exacto. Debemos vivir siempre fundidos para que la vida de la divina voluntad se forme en nosotros. Ahora, esto de que el acto más importante es fundirnos, es apartar todo lo externo, todo lo que Jesús llama la escoria, o sea, nuestro trabajo, los afanes de la familia, los afanes sociales, todo lo que tengamos alrededor y concentrarnos totalmente en esta relación que debemos tener con Él. Eso es el acto más importante. Y ahí darle la gloria, el amor por lo que queramos, o sea, de lo que hemos recorrido. Ahí en ese momento podemos entablar esa relación de amor entre Él y nosotros. En fin, pero es un momento que puede durar 5 minutos o puede durar 2, 3, 4 horas. Depende de cada quien. Eso es lo que Jesús hacía cuando salía a orar en las noches. Se ponía en contacto directo con su Padre. Y así es que eso es lo que deberíamos de hacer. Entonces, vivir en la divina voluntad debería de ser un acto continuo. Si se me olvida, si me salgo, me distraigo, bueno, debo hacer un acto que se llama acto, o sea, actual, que es volver a poner la intención de fundirme para actuar juntos, Él y yo, juntos la divina voluntad y yo. Pero lo ideal sería no tener que estar recurriendo a eso, sino hacer un acto continuo todo el día. En uno de los programas del Libro de Cielo, en el 30, 19 y 20, nos comentó usted, doctor, que todo gira alrededor de nosotros para defendernos. ¿Pero defendernos de qué, doctor? Pues de nuestros 3 enemigos fundamentales: demonio, mundo y carne. En el demonio, bueno, pues se entiende que son las tentaciones, o sea, toda la parte que él va a tratar de poner ante nosotros, ante nuestra vista, todo lo necesario para pecar, para salirnos de la relación con él. En cuanto al mundo, bueno, es todo lo que el mundo nos ofrece: el poder, la riqueza,
en fin, o sea, la parte exterior, ¿sí? Y la carne, bueno, se refiere mucho a la parte de placer, de satisfactores de nuestro ser natural. En realidad, o sea, esto es la parte externa, pero nuestro verdadero enemigo es nuestra voluntad. Porque tanto el demonio como el mundo, como la carne, pueden ponerse contra de la criatura. Pero si la criatura no cede, no quiere, no peca. Todas las potencias diabólicas juntas no pueden nada contra un alma dispuesta a enfrentarlos y a vencerlos. Si eso es realidad, entonces el mundo es lo mismo y la carne es lo mismo. Porque el mundo, la carne, tienen fuerza sobre nosotros por la instigación del demonio sobre nuestras miserias y nos está ofreciendo la satisfacción de esas miserias. Así que... Dice, ¿qué opina del libro Tierna Amada? ¿Qué tan real es? Fue un libro que en alguna ocasión recomendó un obispo como un librito muy curioso. O sea, no dijo si era o no era realidad, en fin, pero dijo que era muy como un estimulante, como algo que va a estimular el deseo de entrar en este terreno espiritual. Tiene muchos visos de ser real, o sea, en realidad tiene cosas que son muy compatibles con una realidad, cuando menos hasta donde conocemos de lo que es el cielo, hasta donde conocemos lo que es la parte de permisiva de Dios, de que un alma se presente a alguien de este mundo y todavía le relate algunas de las características de la otra vida. Que sí, que yo pueda asegurar que es real, pues no tenemos nada en común, o sea, no en común, sino que constate, y no tenemos autoridad como para decir esto es verdadero o es falso. Lo único que les digo es sí es un motivador muy poderoso. O sea, porque da una sensación de una vida después de esta vida muy agradable y como que estimula el deseo de poder llegar a eso. Y algo que es importante, no se opone en nada a lo que conocemos. ¿Qué ves de eso? Un regalito que Jesús nos dio para conocer algo más. Así es. Un dulcecito. Un dulcecito. Muy bien. Doctor, escuché que dijo que hay que decir, Jesús, acompáñame a hacer esto, acompáñame a hacer lo otro, pero en el acto preventivo decimos, ven Jesús a hacerlo todo en mí, continúa tu vida en mí. Entonces, ¿qué? Aquí volvemos a un punto que hemos en muchas ocasiones ya mencionado. Si entendemos que el vivir en la divina voluntad, la intención, la finalidad que Dios tiene de llegar a vivir en la divina voluntad en la criatura, es tener una relación de amor entre Él y la criatura, pero una relación a la par de amor, o sea, amor divino me da, amor divino debo darle, para estar correspondiendo a la par. Si eso lo entiendo, yo podré entender que si Jesús es el que viene a obrar todo en mí, yo me quito y es Jesús obrando, nunca se dará como resultado esa relación de amor. Porque siempre será Jesús obrando en él y ahora Jesús obrando en la criatura. Por lo tanto, es Jesús con Jesús. Definitivo, eso no es así. Cuando se habla de que la voluntad humana tiene que apartarse y ser Jesús quien lleve a cabo sus obras a través de uno, lo que estamos diciendo es unificar la acción de la criatura con la acción de Dios,
convirtiéndolas en una sola acción. Como ejemplo es el sacerdote cuando administra un sacramento. El sacramento se administra no por el sacerdote, pero tampoco por Cristo, sino son los dos. En la consagración, el sacerdote tiene que poner su acto, que es tomar la hostia, decir unas palabras, elevar esa hostia, bajarla. Y él con el cáliz, con la sangre es lo mismo, tomar el cáliz con vino, decir otras palabras, elevarlo, bajarlo y eso es lo que el sacerdote hizo. Pero ahora, en ese movimiento, en esos actos, ahí va la fuerza, la potencia de Jesús para transubstanciar aquel pan y aquel vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Son los dos. Igual cuando perdona los pecados. O sea, no es el sacerdote que perdona, no es Jesús que perdona, son los dos. Por lo tanto, ¿qué se necesita? La unidad entre voluntad humana y voluntad divina. Por lo tanto, la voluntad humana no puede desaparecer. La voluntad humana lo que tiene que hacer es quitar todos los atributos que contiene para ya no seguir actuando con esos atributos, sino permitir primero vaciarse y luego permitir que la divina voluntad se derrame en ella para que ahora la voluntad humana contenga lo mismo que contiene la voluntad divina. Y como la voluntad divina contiene todo y contiene a Jesús, contiene los actos de Jesús en esa unidad, a la hora que la criatura que vive con esta voluntad haga un acto, en ese acto se mueven todos los actos de Jesús. Por lo tanto, se puede decir que se está multiplicando la vida de Jesús en la vida de esa criatura, pero son los dos. Y así sí puede haber una relación de amor entre Dios y la criatura. Entonces sí es Jesús acompañando a la criatura. Acompañándola, no desnaturalizándola, no quitándola, despersonalizándola, sino acompañando. Y ese acompañamiento es dándole a la criatura todo lo suyo para que ahora la criatura obre, pero desde su voluntad para entablar esa relación, pero con los mismos atributos, en Jesús por naturaleza y en nosotros por gracia. Entonces nunca se aniquila ni la vida humana ni la voluntad humana. No. Es necesario tener las dos. Así es. Dice, ¿se pueden hacer los actos de las consagraciones en unión a la divina voluntad? Sí. O sea, todos los actos que hagamos los podemos unir a la divina voluntad, claro. Aquí el problema está en decir, bueno, ¿y la divina voluntad realmente aceptará entrar en estos actos? Bueno, yo creo que definitivamente sí. O sea, no habría problema. El problema es que a veces cometemos o tratamos de meter a la divina voluntad en cosas que no le corresponden. ¿A qué me refiero? Le dice Jesús a Luisa, aquel que tiene que hacer lo más, no tiene por qué hacer lo menos. Jesús le dice a Luisa que un instante en la divina voluntad es mucho más que toda una vida dedicada a Dios, desde el punto de vista de voluntad humana. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Bueno, simplemente que la divina voluntad es lo más grande que existe y que si logramos hacer un acto en la divina voluntad es más que todo lo que podamos hacer en toda nuestra vida. No sé si con esto quede claro. ¿Qué es lo que necesitamos? La divina voluntad.
todo lo humano queda prácticamente atrás. Todo lo humano quedaría relegado para que el alma tenga lo divino y pueda actuar. Y eso es lo que importa. No sé si con eso estará... Sí, yo creo que sí, es una pregunta derivada del programa que hicimos con el padre Alfonso. Ujú. Entonces está la inquietud que si se podría consagrar, por supuesto que sí. Sí, o sea, cualquier acto, pero entendamos que es la magnitud es por la divina voluntad, no por la consagración. Ujú. Bien. En sí, ¿la divina voluntad es solo un deseo de Dios o es Dios mismo? La divina voluntad es el motor de Dios y es el almacén de los actos que Dios ha hecho. La divina voluntad es la que mueve todos los atributos de Dios y mueve incluso al amor divino. O sea, es la generadora de todo lo que la divina voluntad, de todo lo que la divinidad Jesús puede hacer. ¿Qué es una vida divina? ¿Qué es una vida divina? Bueno, una vida divina es la vida de Dios. A veces decimos como si fueran varias cosas, vidas divinas. Vamos a poner el ejemplo de la Eucaristía. Sabemos que hay un Jesús, uno. Un Jesús que es hombre y Dios verdadero, que tiene una naturaleza humana, una naturaleza divina, en la única persona del Verbo eterno. Bueno, pero este Jesús a veces se multiplica, ¿sí? Por ejemplo, en el momento que el sacerdote hace la consagración, ahora en cada una de las hostias que está presente, hay un Jesús completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y es un Jesús por cada hostia, aunque sigue siendo uno. Entonces, ¿qué es una vida divina? Es una multiplicación de la vida de Jesús, de la vida divina de Jesús, para ponerla, pero sabiendo que es uno solo, pero ahora también está en la criatura, está en los actos de la criatura. Así es como lo podríamos explicar, o sea, en forma general. Es una vida divina. Y Jesús nos dice que la vida divina la conforman todos los atributos divinos, sumergidos en el mar infinito del amor de Dios y movidos por la divina voluntad. Eso es una vida divina. No sé, yo creo que con esto es suficiente para entender. Doctor, usted ha hablado de impulsos. Ujú. ¿Son los que vienen por los sentidos o por los pensamientos? Cuando hablo de impulsos es para explicar en cierta forma lo que Jesús dice de que antes de todo, antes de la creación del ser humano, Él creó todos los actos humanos y que los creó todos porque Él tenía que ser tanto actor como espectador de todos ellos. Entonces uno se queda con la idea de que si mis actos ya fueron creados y ejecutados por Él mismo desde toda la eternidad, entonces yo me quedo con la idea de que estoy predeterminado. Porque si Jesús ya hizo un acto para mí, ese acto lo tengo que repetir yo y no es así. Entonces, lo que hemos hablado es que cuando Jesús dice actos, lo que está diciendo es saco de mí un estímulo de vida, un impulso de vida, para que la criatura pueda llevar a cabo un acto. Y la criatura tiene la libertad de decirle a ese impulso, ven y corre junto conmigo, o de decirle nada más tomar el impulso y decirle, tú aléjate. Pero a final de cuentas es un impulso, es algo que me hace obrar
y me lleva a hacer un acto. Entonces, ¿qué es un impulso? Es esa fuerza, vamos a decirlo así, motriz, motora, que hace que yo me pueda mover. Y ahora, lo malo es que yo le llamo acto a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si quiero tomar, no sé, una taza de café, el acto de extender mi mano, tomar la taza y llevarla a la boca, sería un acto. Entonces, cuando me dicen que Jesús creó todos mis actos, pienso que Él también hizo lo mismo. Por eso nos equivocamos. Entonces, yo pongo la palabra acto en Dios como el impulso que me permite que mi voluntad se mueva, que yo me mueva para tomar un poco de café. Pero en realidad lo que estoy haciendo es el efecto, o sea, mi disque acto, en realidad es el efecto del impulso o del acto que Dios pone en mí. ¿Qué más? Dice, ¿cómo saber si Dios quiere hacer su voluntad en mí? ¿Cómo saber cuál es su voluntad? ¿Cómo saber que Dios quiere hacer su voluntad en mí? O sea, yo lo pondría como cómo saber que Dios quiere que su voluntad viva en mí. Bueno, eso porque me lo dice, o sea, definitivo. Ahora, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Eso es totalmente diferente. La voluntad de Dios la podemos tomar como una orden, como un deseo, y entonces yo necesito saber qué es lo que desea, qué es lo que quiere de mí, y para poderlo realizar o poderlo rechazar. Lo general es los mandamientos, las leyes que tenemos a través de la iglesia, o sea, eso es dirigido, no cambia, tenemos que hacerlo. Esa es la voluntad de Dios. Otro modo de hacer la voluntad de Dios es cumplir mis deberes de Estado. Casado, soltero, viudo, como esté, pero yo tengo que realizar mis deberes de Estado. Eso es voluntad de Dios. Si tengo un trabajo, tengo algo que hacer a través de la familia, bueno, pues eso es voluntad de Dios. Pero esto es en plan de virtud. O sea, mientras yo no sepa, mientras Dios no me diga qué hacer, para mí va a ser muy difícil conocer lo que es la voluntad de Dios, que no sea en estos rubros que hemos mencionado. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Que nos tomemos un vaso de agua o un vaso de refresco. ¿Quién sabe? Y poco importa. O sea, no vamos a estar preguntando siempre cuál es la voluntad de Dios porque nunca nos va a responder. Ahorita le pregunto si tomo agua o tomo refresco, luego le pregunto si tomo sopa aguada o sopa seca, y luego si tomo carne de res o carne de pollo. O sea, no se trata de eso. No se trata de obediencia. ¿Sí? Eso es, obediencia es cumplirla. En la divina voluntad es que la divina voluntad forme mi vida, viva en mí como vida. Y entonces lo que hago yo, esa es voluntad de Dios. O sea, Jesús nos dice, el alma que vive en la divina voluntad hace lo que hace Dios y Dios hace lo que hace el alma. La criatura quiere lo que Dios quiere y Dios quiere lo que la criatura quiere, porque es una misma voluntad. Lo que está queriendo en Alejandra, lo está queriendo en mí. ¿Sí? Entonces, prácticamente no hay diferencia. Y tanto Alejandra como yo, o sea, no estamos obedeciendo, sino estamos siguiendo lo que la divina voluntad desea. Así que es diferente. Una cosa es obedecer, son virtudes, y otra cosa es vivir en la divina voluntad. Bueno, amigos, pues gracias.
Y gracias, Alejandra. Gracias, Gracias, doctor. Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Y nos vemos en el próximo Paris. programa, amigos. Gracias a Paris también. Nos vemos en el próximo programa. Gracias, buenas noches, hasta la próxima. Gracias, amigos que nos ven desde Canadá, Querétaro, Perú, Honduras, Ecuador, Michoacán, Guanajuato, Colombia, Chile, Paraguay, España, California, Estado de México, Italia y Estados Unidos. Gracias, amigos. Hasta luego.